El mediumnismo moderno nació en un momento histórico atravesado por tensiones espirituales, transformaciones tecnológicas y ansiedades colectivas que reconfiguraron la relación de los seres humanos con lo invisible. Cuando en 1848 las hermanas Fox afirmaron escuchar golpes procedentes de un muerto en Hydesville, aquello no constituyó el inicio de una anomalía aislada, sino el detonante de un proceso profundo que condensó la sensibilidad espiritual de toda una época. Los golpes, los raps, fueron el síntoma audible de un cambio de paradigma. La ruptura del monopolio eclesiástico sobre la comunicación con el más allá y la emergencia de una religiosidad abierta, doméstica y participativa, que hacía posible que cualquiera, incluso una niña, actuase como canal entre mundos. La sociedad norteamericana de mediados del siglo XIX estaba marcada por la movilidad, la ruptura de las estructuras comunitarias tradicionales, la secularización progresiva y la muerte omnipresente provocada por enfermedades, accidentes industriales y precariedad sanitaria. Las familias perdían hijos, padres y hermanos con una frecuencia devastadora. Ese trauma colectivo generó un clima emocional perfecto para que la promesa del espiritismo, los muertos no se han ido, siguen aquí y puedes hablar con ellos, se difundiera con fuerza irresistible. Las sesiones no eran meros espectáculos, eran rituales terapéuticos que devolvían continuidad a un mundo desgarrado. A ello se añadía un contexto intelectual fecundo. El protestantismo norteamericano, con su énfasis en la relación directa entre el creyente y Dios, había debilitado la figura del intermediario religioso y, sin pretenderlo, preparó el terreno para que surgiese una figura laica, el medium. Además, el trascendentalismo de Emerson y Thoreau alimentaba la idea de que la naturaleza estaba impregnada de espíritu y que el individuo podía acceder a planos más altos de percepción sin necesidad de dogmas establecidos. Esta atmósfera cultural convirtió la mediumnidad en una experiencia casi filosófica que vinculaba la sensibilidad estética con la búsqueda de lo absoluto. En paralelo, el progreso científico reforzaba la idea de que existían fuerzas invisibles actuando sobre la materia. La electricidad, el magnetismo y el telégrafo alteraron la percepción colectiva del mundo. De repente, los humanos podían enviar mensajes a través de cables sin que nada físico pareciera viajar por ellos. Podían mover objetos a distancia mediante aparatos cuyo funcionamiento era misterioso para la mayoría. La aparición de estas tecnologías reforzaba la intuición de que la realidad albergaba dimensiones ocultas y que la mente podía desempeñar un papel aún desconocido en la estructura del mundo. Si la electricidad era invisible pero real, ¿por qué no lo sería también el espíritu? Dentro de este clima híbrido, una mezcla de racionalidad técnica y nostalgia metafísica, las prácticas mediúmnicas se expandieron con rapidez sorprendente. Las mesas giratorias se convirtieron en entretenimiento doméstico y en acontecimiento social. Familias enteras participaban en sesiones improvisadas donde se preguntaba a los espíritus sobre cuestiones triviales o existenciales. En pocas décadas, el fenómeno adquirió un alcance global, desde Estados Unidos hasta Europa, en particular Francia y Reino Unido. La mediumnidad se integró en los salones burgueses, donde convivía con la música, la lectura y las conversaciones ilustradas. Lejos de ser marginal o clandestina, formó parte de la cultura respetable del tiempo. Pero el fenómeno no solo fue social o tecnológico, tuvo también un componente psicológico profundo. El siglo XIX fue una época que aún no había desarrollado una psicología científica capaz de explicar fenómenos como la hipnosis, la sugestión o la disociación. La gente carecía de herramientas conceptuales para comprender experiencias liminales, estados alterados de consciencia y automatismos mentales. En ese vacío explicativo, la figura del médium resultaba especialmente poderosa. Encarnaba la frontera entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo personal y lo colectivo, entre lo racional y lo irracional. Los trances, las voces interiores y la escritura automática eran vividos como manifestaciones externas,
cuando hoy sabemos que podrían surgir de la propia psique. Otro elemento esencial para entender el auge del mediumnismo es su dimensión democrática. Por primera vez, una religión no solo permitía, sino que invitaba a que cualquiera, independientemente de su formación, su género o su clase social, actuase como canal del más allá. Muchas de las primeras grandes médiums eran mujeres en un mundo que restringía su presencia pública. La mediumnidad les otorgaba un espacio simbólico de poder, autoridad moral e influencia que la sociedad les negaba en otros ámbitos. La mesa de la sesión se convertía en un lugar donde la mujer podía hablar con la voz de los espíritus y donde los hombres la escuchaban con respeto reverencial. El espiritismo, en cierto modo, anticipó debates sobre la autonomía femenina y la legitimidad de la autoridad espiritual ajena a instituciones jerárquicas. La expansión del mediumnismo no tardó en provocar la atención de científicos y filósofos. La idea de que la mente humana pudiera actuar más allá del cuerpo, producir fenómenos físicos, transmitir pensamientos o recibir mensajes de seres incorpóreos, se situaba en el centro de debates sobre el alma, la supervivencia post-mortem y la naturaleza de la conciencia. Autores como William Crookes, Alfred Russel Wallace o Camille Flammarion, todos ellos figuras prestigiosas, se interesaron por el fenómeno con rigor intelectual y apertura mental. El mediumnismo se convirtió así en un laboratorio experimental donde convergían metafísica, psicología y física emergente. Por último, el mediumnismo del siglo XIX debe entenderse como un síntoma del choque entre un mundo que se industrializaba a gran velocidad y un imaginario espiritual que se negaba a morir. Frente al desarraigo, la mecanización y el materialismo ascendente, el espiritismo ofrecía una compensación emocional, una visión del universo en la que la muerte no tenía la última palabra, donde los seres queridos seguían presentes y donde la realidad contenía dimensiones infinitamente más ricas de lo que la ciencia positivista podía admitir. Por eso triunfó, porque devolvía sentido, continuidad y misterio a una modernidad que comenzaba a sentirse demasiado fría. Si el nacimiento del mediumnismo moderno respondió a una necesidad espiritual colectiva, su consolidación se debió a la extraordinaria capacidad del médium para convertirse en el centro escénico de un nuevo tipo de liturgia. Desde muy temprano, la figura del médium no fue percibida solo como un intercesor entre vivos y muertos, sino como un intérprete que dominaba, consciente o inconscientemente, un sofisticado lenguaje ritual que combinaba psicología, dramaturgia, emoción y expectativa. La sesión espírita del siglo XIX se desenvolvía en un espacio cuidadosamente preparado, cuyo diseño respondía tanto a necesidades prácticas como a exigencias simbólicas. La mesa redonda no era un mero mobiliario, sino un signo de igualdad espiritual donde todos los participantes ocupaban la misma posición en relación con lo invisible. La penumbra servía para favorecer la concentración, pero también para borrar detalles, suavizar contornos y permitir que la imaginación llenara lo que los ojos no podían comprobar. El silencio expectante antes de los primeros raps tenía la función de predisponer los sentidos, amplificando la capacidad de los asistentes para percibir cualquier estímulo como significativo. En este escenario casi teatral, el médium era a la vez director y actor. Determinaba el ritmo, marcaba las pausas y generaba la tensión necesaria para que el grupo experimentara lo imposible como plausible. En este marco ritual, la sugestión jugaba un papel decisivo. Antes de que la psicología científica aportara nociones como hipnosis, disociación o automatismo ideomotor, el público era extremadamente vulnerable a la influencia del contexto y del discurso del médium. La repetición de fórmulas, las oraciones o himnos, el uso de vocabulario solemne y la continuidad narrativa entre sesiones reforzaban la idea de que el médium era un canal auténtico, un conducto pasivo por el que fluían fuerzas ajenas a su voluntad. Sin embargo, esa supuesta pasividad era, en realidad, una forma compleja de representación. El médium debía mantener un equilibrio exacto, aparentar ser un instrumento,
pero a la vez conducir la sesión con precisión, fingir neutralidad, pero dotar de sentido a cada gesto y cada palabra. Era, por tanto, un performer que actuaba bajo la ficción de no actuar. Muchos médiums desarrollaron técnicas intuitivas para leer las emociones de los asistentes, captar sus expectativas y modular sus propias manifestaciones en consecuencia. En sesiones íntimas, podían percibir el dolor de una madre que había perdido a un hijo, o la angustia de un viudo que deseaba escuchar una última palabra, y adaptaban la voz del espíritu a la necesidad emocional del consultante. A veces esto operaba como una forma de psicoterapia primitiva, donde la palabra canalizada por el médium actuaba como una intervención simbólica que aliviaba la culpa, consolaba la pérdida o reforzaba decisiones vitales. Esta dimensión psicológica no contradice la teatralidad del fenómeno. Al contrario, la potencia. Una buena dramaturgia emocional es eficaz precisamente porque responde a necesidades reales. Por otro lado, en las sesiones más espectaculares, las llamadas materializaciones, la figura del médium adquiría un cariz abiertamente performativo. El gabinete, esa cortina oscura detrás de la cual el médium se introducía para entrar en trance, tenía un doble significado. Por un lado, simbolizaba una cámara iniciática que separaba el mundo profano del reino espiritual. Por otro, funcionaba como un auténtico camerino del truco. La ambivalencia era parte esencial del atractivo. El público sabía que algo estaba siendo ocultado, pero quería creer que se trataba de un misterio ontológico, no de una preparación escénica. Esa tensión entre lo oculto y lo revelado generaba un clima emocional propicio para la aparición de fenómenos, tanto reales como imaginados o manipulados. La teatralidad del mediumnismo también implicaba un uso inteligente del tiempo. La aparición de sonidos inexplicables al principio de una sesión debía ser breve, casi tímida, para no saturar la credulidad del público. A medida que se intensificaba el trance, los movimientos de objetos o las voces directas adquirían mayor presencia, hasta culminar en un clímax donde la manifestación alcanzaba su máxima intensidad. Este crescendo emulaba la estructura narrativa de las obras de teatro o de las ceremonias religiosas, donde el punto culminante se presentaba como una irrupción del misterio en la realidad cotidiana. La sesión, por tanto, no era un simple intercambio con los espíritus, sino una representación ritualizada que seguía pautas de tensión, expectación y resolución. La dimensión corporal del médium también desempeñaba un papel fundamental en esta teatralidad. Los cambios de respiración, el temblor de las manos, la palidez extrema o la rigidez muscular eran leídos por los asistentes como signos evidentes del ingreso en otro plano de conciencia. Hoy sabemos que muchos de estos fenómenos pueden ser explicados por estados alterados, autoinducción, estrés extremo, hiperventilación o convicción sincera del médium de estar siendo poseído por fuerzas externas. Pero en aquel tiempo, el cuerpo del médium se interpretaba como un escenario donde lo invisible dejaba huellas físicas. La vulnerabilidad corporal confería autenticidad al trance. Cuanto más exhausto parecía el médium tras la sesión, más real resultaba la experiencia para los presentes. También existía una dimensión comunitaria. La sesión no era una experiencia individual, sino colectiva, donde todos compartían la responsabilidad de elevar la vibración, mantener el silencio, concentrar la intención o sostener las manos del médium para evitar interferencias. Esta participación reforzaba el sentido de pertenencia y generaba una especie de trance grupal que facilitaba la percepción compartida de fenómenos. Las emociones se contagiaban, la sugestión se amplificaba y, en ese clima emocional, incluso fenómenos ambiguos podían ser interpretados como extraordinarios. El médium, en ese sentido, era el núcleo afectivo alrededor del cual se articulaba una forma primitiva de psicología social. Al mismo tiempo, el médium debía lidiar con la expectativa creciente del público. En un entorno donde los fenómenos anteriores condicionaban la credibilidad de los futuros, muchos médiums se vieron atrapados en una dinámica peligrosa.
El público exigía maravillas cada vez más espectaculares, y el médium, para mantener su reputación, debía satisfacerlas. Esta presión explica en parte por qué algunos recurrían a trucos físicos, no necesariamente por malicia, sino porque la estructura misma del fenómeno los empujaba a ello. El espacio entre la sinceridad subjetiva y la manipulación consciente se desdibujaba constantemente, generando figuras complejas, a veces trágicas, incapaces de distinguir ya entre su experiencia interior y la necesidad externa de producir efectos. Finalmente, es importante subrayar que la teatralidad del mediumnismo no debe ser entendida como una falsificación sistemática, sino como una forma cultural de performatividad religiosa. Igual que en otros rituales antiguos, desde los misterios órficos hasta las danzas chamánicas, la representación no niega la creencia, sino que la sostiene. La verdad del fenómeno no residía únicamente en la veracidad física de los efectos, sino en la experiencia colectiva de entrar en contacto con un mundo trascendente. El médium era, en consecuencia, un actor sagrado, alguien cuya performance apuntaba a un plano que trascendía su propia corporalidad. Esta mezcla de teatralidad, psicología y fe explica el impacto duradero del mediumnismo y su enorme capacidad de adaptación a las sensibilidades del siglo XIX. La aparición del ectoplasma a finales del siglo XIX no fue un accidente marginal dentro de la historia del espiritismo, sino el resultado de una transformación profunda en la manera en que la sociedad concebía la relación entre lo visible y lo invisible. Hasta entonces, los espíritus se manifestaban a través de sonidos, movimientos de objetos o mensajes escritos mediante escritura automática. Pero nada de aquello dejaba una huella física duradera, nada que pudiera ser mostrado fuera del ámbito íntimo de la sesión. La llegada de la fotografía alteró radicalmente este equilibrio. De pronto, lo invisible parecía susceptible de ser fijado, de adquirir forma estable, de dejar rastro. Es en ese contexto donde surge el ectoplasma, como si la imaginación victoriana hubiese decidido dar materia a lo que antes carecía de sustancia. La fotografía espírita de William Mumler abrió la puerta. En sus retratos, figuras fantasmales difuminadas se superponían a los vivos, como si los muertos quisieran aparecer en la emulsión para declarar su presencia. Aunque hoy sabemos que Mumler utilizó doble exposición, en aquel tiempo las imágenes sacudieron la sensibilidad de un público que aún no entendía bien los mecanismos de la fotografía y que vivía inmerso en un clima emocional marcado por la Guerra de Secesión. Las fotografías no solo mostraban fantasmas, mostraban la posibilidad misma de que lo invisible fuese visible. La imagen fotográfica adquiría un aura sagrada, reveladora, capaz de actuar como ventana hacia otro plano. Aquella revolución visual preparó el terreno para que la materia del espíritu, el ectoplasma, emergiese como un fenómeno no solo espiritual, sino también tecnológico. En ese marco, el ectoplasma fue la síntesis perfecta de dos obsesiones victorianas: la necesidad de que el espíritu se hiciera tangible y la confianza ilimitada en que los avances científicos permitirían demostrarlo. El término mismo, acuñado por Charles Richet, pretendía dotar a la sustancia de una dignidad científica, inscribiéndola en el vocabulario de la fisiología y la biología. Richet imaginaba el ectoplasma como una emanación semimaterial del cuerpo del médium, una extensión de la energía vital que, bajo ciertas condiciones, podía densificarse y adquirir forma humana. Aquella concepción era plenamente coherente con la ciencia de su tiempo, que debatía sobre el éter, la radiación, las vibraciones y los fluidos magnéticos. La frontera entre materia y energía era todavía borrosa y la idea de una materia psíquica parecía menos absurda que hoy. El ectoplasma era, en primer lugar, un producto de la imaginación científica del siglo XIX. En una época en que se descubrían bacterias invisibles, rayos X y ondas electromagnéticas, resultaba natural pensar que el espíritu también poseía una dimensión física aún no comprendida.
Los investigadores de fenómenos psíquicos querían creer que estaban ante un nuevo reino de la naturaleza, tan real como los gases o los campos eléctricos, pero aún por explorar. El ectoplasma se convirtió en el emblema de esa ambición, la prueba física que demostraría la supervivencia del alma después de la muerte. Al mismo tiempo, el ectoplasma fue un fenómeno profundamente teatral. Sus apariciones dependían de la penumbra, la manipulación del espacio y el cuerpo del médium como escenario vivo. Las materializaciones solían surgir del pecho, la boca o el abdomen del médium, como si el espíritu estuviera luchando por encarnarse. La teatralidad era extrema. Masas blanquecinas que colgaban como velos, formas protohumanas que se alzaban y colapsaban, rostros que emergían y desaparecían en segundos. La textura viscosa o fibrosa del material reforzaba la sensación de estar ante algo liminal, ni vivo ni muerto, ni sólido ni etéreo. La ambigüedad ontológica era parte esencial del efecto. El ectoplasma no debía parecer completamente real, pero tampoco completamente ilusorio. Debía ocupar un punto intermedio, ese espacio donde la credulidad y la imaginación se entrelazan. La dimensión corporal del ectoplasma resultaba fundamental. El hecho de que surgiera del cuerpo del médium otorgaba a la manifestación un carácter casi biológico. El espíritu no era ya un ente externo, sino algo que atravesaba al médium, que lo utilizaba como canal y como materia prima. Esto reforzaba una lectura fisiológica del fenómeno. Si el espíritu podía generar ectoplasma, entonces debía poseer energía y sustancia. Si podía extenderse fuera del cuerpo, entonces debía estar integrado en la biología humana. Esta idea fascinó a figuras como Schrenck-Notzing, que imaginaban el cuerpo del médium como un laboratorio donde fuerzas psíquicas moldeaban materia sutil. El médium no era un simple intérprete, era un generador de cosmología. Pero también existía un componente psicológico profundamente interesante. Muchos médiums que producían ectoplasma entraban en estados disociativos, trances intensos o formas extremas de autoabsorción mental. El ectoplasma se convertía así en una manifestación exterior de conflictos internos, un símbolo tangible de la relación entre el yo consciente y el inconsciente. En un tiempo en que Freud apenas empezaba a formular sus teorías, el ectoplasma anticipaba de forma simbólica la idea de que la mente humana contiene fuerzas ocultas que pueden materializarse, al menos metafóricamente. La teatralidad del ectoplasma era también una teatralidad del inconsciente. Sin embargo, la ambigüedad del fenómeno no tardó en generar tensiones. Las fotografías permitían fijar las materializaciones, pero también delataban la presencia de gasas, muñecos o recortes de revistas. La llegada de investigadores escépticos, dotados de mejores conocimientos ópticos y fotográficos, reveló inconsistencias que antes pasaban inadvertidas. A medida que la tecnología avanzaba, el truco escénico se volvía más difícil de sostener. El ectoplasma, tan vinculado a la penumbra y a la fragilidad de la percepción, empezaba a parecer un superviviente de una era visual en transformación. Aún así, durante varias décadas, siguió siendo objeto de intensos debates, experimentos, controversias y esperanzas frustradas. La fascinación por el ectoplasma revela una tensión más profunda, la necesidad humana de que el espíritu sea algo más que una abstracción. El ectoplasma encarnaba esa aspiración, ofreciendo una forma visible, manipulable y mensurable del más allá. Era, en cierto modo, la materialización de una nostalgia metafísica, el deseo de que la trascendencia pueda tocarse, medirse, fotografiarse. Esta necesidad no desapareció cuando el ectoplasma cayó en descrédito, simplemente mutó hacia otros lenguajes, desde la energía psíquica hasta las anomalías digitales contemporáneas. Pero durante un breve periodo, el ectoplasma representó el punto culminante del sueño victoriano de unir ciencia y espíritu, materia y alma, técnica y revelación. Cuando el mediumnismo alcanzó su apogeo a finales del siglo XIX,
Muchos pensadores y científicos, lejos de rechazarlo por supersticioso, vieron en él una oportunidad única para explorar regiones ignoradas de la realidad. El espiritismo parecía ofrecer, de forma inesperada, un laboratorio natural para estudiar la mente humana, la materia y la posible supervivencia del alma. En un tiempo en que la física descubría dimensiones invisibles del mundo, energías electromagnéticas, radiaciones, campos, y en que la biología comenzaba a desentrañar procesos antes misteriosos, resultaba razonable que una parte de la comunidad científica quisiera someter las manifestaciones mediúmnicas a métodos empíricos. Esa aspiración profundamente moderna dio origen a una institucionalización sin precedentes del estudio de lo paranormal. El espiritismo dejó de ser un entretenimiento doméstico para convertirse en objeto de investigación sistemática. La Society for Psychical Research, SPR, fundada en Londres en 1882, encarnó este impulso. Reunía filósofos, matemáticos, físicos, psicólogos y estadísticos comprometidos con la idea de que los fenómenos psíquicos podían estudiarse con rigor. Entre sus miembros se encontraban figuras intelectualmente respetadas, como William James, Henry Sidgwick o F.W. H. Myers, que intentaban construir puentes entre ciencia, psicología y espiritualidad. La misión de la SPR no era demostrar dogmas religiosos, sino investigar hechos, reunir datos, eliminar fraudes y establecer la existencia de fenómenos reales, si los había, mediante metodologías estrictas. Era, por así decirlo, un intento de crear una ciencia del alma en un mundo que empezaba a reducirla a un epifenómeno cerebral. Inspirados por este espíritu, diversos laboratorios en Europa comenzaron a estudiar la mediumnidad material, con especial atención al ectoplasma y a las manifestaciones físicas. El laboratorio de Charles Richet en Francia fue uno de los primeros. Richet, Premio Nobel de Medicina, estaba convencido de que la ciencia debía ser lo suficientemente humilde como para admitir la posibilidad de fuerzas desconocidas. Su aproximación al ectoplasma era seria. Realizaba sesiones controladas, tomaba notas detalladas, analizaba la textura, el movimiento y la forma de las materializaciones e intentaba describirlas con lenguaje fisiológico. Aunque sus conclusiones posteriores resultaron polémicas, su metodología fue pionera. Abordó el fenómeno desde la observación sistemática, no desde el sensacionalismo. En Alemania, el barón Albert von Schrenck-Notzing llevó esta institucionalización a un nivel casi obsesivo. Construyó un laboratorio específicamente diseñado para examinar a médiums de materialización, como Eva Carrier, bajo condiciones controladas. Introdujo el uso de fotografías con distintos tipos de emulsión, cámaras conectadas a temporizadores, mediciones de temperatura, precintos, inspecciones corporales antes y después de las sesiones y protocolos destinados a evitar el fraude. Sus fotografías de ectoplasmas, aunque hoy resultan grotescas o evidentemente manipuladas, tuvieron enorme impacto en su tiempo. No solo porque ofrecían una supuesta evidencia visual, sino porque revelaban el deseo profundo de fijar, capturar y analizar lo que hasta entonces había sido evanescente. El laboratorio se transformaba en un teatro donde lo invisible era obligado a comparecer. Sin embargo, el carácter ambivalente del fenómeno se hizo evidente muy pronto. Bajo condiciones estrictas, los fenómenos espectaculares aparecían con mucha menor frecuencia. Los médiums, privados de la penumbra absoluta, de la manipulación libre de sus extremidades o de la posibilidad de introducir objetos ocultos, tenían enormes dificultades para producir materializaciones convincentes. A menudo surgían masas informes extremadamente débiles que se desvanecían al mínimo contacto. Otras veces, los experimentadores descubrían restos de gasas, hilos o papeles. Las mejores sesiones ocurrían siempre en condiciones menos controladas, lo que generaba sospechas constantes. Cuanto más avanzaba la metodología, más se reducía el margen para el misterio. Este hecho planteó un dilema profundo.
¿La ausencia de fenómenos bajo control demostraba que el espiritismo era un engaño o revelaba que el control inhibía las condiciones psíquicas necesarias para la manifestación? Muchos investigadores adoptaron la segunda postura, alegando que los estados de trance eran extremadamente frágiles y que el estrés o la vigilancia constante anulaban las capacidades del médium. Otros, más escépticos, señalaban que la correlación entre controles estrictos y fracaso era demasiado perfecta para no levantar sospechas. Esta tensión dividió a la comunidad científica. Algunos defendían los fenómenos con fervor, otros los denunciaban como fraudes y muchos adoptaron una posición intermedia. En este contexto surgió otro tipo de evidencia, los moldes de parafina. La técnica consistía en sumergir manos espirituales en cera caliente, dejando un molde que posteriormente se rellenaba con yeso para obtener una forma tridimensional. La idea fascinaba porque ofrecía un rastro físico, duradero, objetivo. Sin embargo, las investigaciones modernas han demostrado que estos moldes podían producirse fácilmente mediante técnicas artesanales o incluso introduciendo objetos reales que luego se retiraban con habilidad. En muchos casos, los moldes coincidían anatómicamente con partes del cuerpo del médium o presentaban estructuras imposibles para una supuesta materialización espiritual. No obstante, durante décadas, los moldes fueron presentados como pruebas científicas casi irrefutables, símbolo de la aspiración de fijar lo intangible. Pese a las crecientes sospechas, lo más interesante de este periodo no fue la exposición del fraude, sino la profunda reflexión epistemológica que generó. El estudio científico del mediumnismo planteó preguntas que desbordaban los límites de la física y de la biología. ¿Qué significa observar un fenómeno que depende del estado psicológico del observador? ¿Puede existir un objeto que solo se manifiesta bajo condiciones que imposibilitan su verificación? ¿Es la realidad exclusivamente aquello que puede reproducirse en laboratorio? Muchos investigadores comenzaron a sospechar que el fenómeno no podía ser comprendido únicamente con metodología física, sino que exigía una comprensión psicológica y fenomenológica más profunda. En otras palabras, que el espiritismo podía ser real en un sentido distinto al esperado. La confrontación entre controles científicos y manifestaciones espiritistas acabó transformando el propio espiritismo. Los médiums se volvieron más introspectivos. El énfasis pasó de los fenómenos físicos, ectoplasmas, materializaciones, manipulación de objetos, a los fenómenos mentales, clarividencia, telepatía, automatismo. La ciencia, al intentar capturar al espíritu, lo llevó involuntariamente a desmaterializarse. Los investigadores más lúcidos empezaron a comprender que quizás el mediumnismo no era un fenómeno de naturaleza física, sino psicológica y simbólica, una manifestación compleja del inconsciente individual y colectivo. Esta transición marcó el inicio de la parapsicología moderna, más centrada en estadísticas, percepción extrasensorial y estados de conciencia, y menos obsesionada con producir pruebas tangibles del más allá. Paradójicamente, el sueño de demostrar científicamente los fenómenos psíquicos llevó al declive de las manifestaciones más espectaculares. El laboratorio disolvió la magia, pero también obligó a pensar la magia de otro modo. El fracaso del ectoplasma bajo luz intensa no destruyó el misterio, sino que lo desplazó, lo convirtió en un fenómeno más mental, más elusivo, más profundamente ligado a la psicología. La investigación científica, al intentar capturar la carne del espíritu, terminó revelando que quizás el espíritu no tenía carne, que su ámbito natural era la mente y no la materia. Tras la Primera Guerra Mundial, el público empezó a perder interés en las materializaciones. Los grandes fraudes salieron a la luz, la iluminación eléctrica hizo imposible mantener la penumbra necesaria y la fotografía moderna delató trucos que antes pasaban inadvertidos. En los años 30, el ectoplasma ya era un residuo histórico, un símbolo de una época ingenua y fascinada por la fisicidad del misterio. El espiritismo, sin embargo, no desapareció.
se desmaterializó. Se volvió más mental, psicológico, introspectivo. El médium del siglo XX ya no prometía producir sustancias ni fantasmas tangibles, sino mensajes, percepciones intuitivas, comunicaciones interiores. El auge del psicoanálisis y de las teorías del inconsciente contribuyó a esta transición. El médium dejó de ser un generador de materia y pasó a ser un intérprete de símbolos. La fenomenología espiritual se volvió más verbal y menos teatral, más interior y menos espectacular. La investigación psíquica que heredó el legado del espiritismo dejó atrás los ectoplasmas para abrazar el laboratorio. Rhine en Duke University transformó la parapsicología en una disciplina estadística, cartas Zener, experimentos de adivinación, estudios sobre telepatía y psicoquinesis. El espíritu ya no era una sustancia, era una probabilidad. Lo paranormal se convirtió en desviaciones significativas respecto al azar, en correlaciones que sugerían una mente parcialmente no local. Durante la Guerra Fría, el interés por los fenómenos PSI se institucionalizó en programas militares, tanto en Estados Unidos como en la URSS, dando al fenómeno un barniz geopolítico. La percepción remota y la influencia mental se convirtieron en armas potenciales. La parapsicología del siglo XX se volvió, paradójicamente, más creíble y menos espectacular que el espiritismo victoriano. Ya no prometía milagros visibles, sino efectos sutiles, estadísticos, difíciles de replicar, siempre en el límite de lo medible. En el siglo XXI, la parapsicología espírita ha mutado nuevamente. No se presentan ectoplasmas, ni mesas voladoras, ni moldes de parafina. El misterio ha migrado al reino digital. Hoy lo paranormal se manifiesta en grabaciones de baja resolución, anomalías termográficas, sombras captadas por cámaras de seguridad, artefactos de móviles, interferencias, EVP y fenómenos registrados por sensores. El espíritu ya no se materializa, se digitaliza. La mediumnidad moderna se vive a través de plataformas, live sessions, TikTok, YouTube y foros, donde lo invisible se expresa como glitch, como distorsión, como señal. El médium contemporáneo es más bien un intérprete de datos que de sustancias, alguien que procesa patrones, coincidencias y narrativas. La experiencia espiritual se ha desplazado hacia una gnosis tecnológica. El mundo invisible ya no brota del cuerpo del médium en forma de ectoplasma, sino de los dispositivos que nos rodean, como si la tecnología se hubiera convertido en el nuevo umbral entre lo visible y lo invisible. Y ahí estamos los investigadores para escucharles a ustedes y que nos cuenten sus experiencias, porque si hay algo claro es que no sabemos en qué consiste lo que hay, pero existe. Y nuestro interés es tratar de vislumbrar qué misterios nos ocultan el mundo de los espíritus, latente y palmario, para poder entenderlo, llegar a conclusiones y compartirlas con ustedes. Más que nada para que nos serenemos todos y tengamos alguna esperanza en el mundo del después, ¿no creen?